Deidad distante. Un hombre muerto y uno danzando. Uno extendido en el suelo y otro saltando en el aire. El hombre muerto es Usa, el sacerdote. El hombre que danza es David, el rey. Los lectores de Segunda de Samuel no entienden la situación, pero un pequeño antecedente los ayudará. La muerte del primero y la danza del segundo tenían que ver con el Arca del Pacto, una caja rectangular encargada por Moisés. El cofre no era grande, 1,20 m de alto y 70 centímetros de ancho. Un trío de los más preciosos artefactos hebreos estaba dentro del arca. Un vaso de oro de fresco maná, la vara que ayudaba a Aarón a caminar, que había echado brotes suficientemente antes de que fuera cortada, y las preciosas tablillas de piedra que sintieron el dedo de Dios que grababa. Un pesado propiciatorio de oro servía como tapa del cofre. 2 querubines de oro, con alas extendidas, que se enfrentaban y miraban hacia abajo, a la tapa, representaban la majestuosidad de Jehová mirando sobre la ley y las necesidades de la gente. El arca simbolizaba la provisión de Dios, el maná, el poder de Dios, la vara, los preceptos de Dios, los mandamientos y sobre todo, la presencia de Dios. Durante la era del templo, el sumo sacerdote tenía acceso al arca, una vez al año. Después de ofrecer sacrificios personales de arrepentimiento, entraba al lugar santísimo, el más sagrado del tabernáculo, con, de acuerdo a la leyenda, una cuerda sujeta a su tobillo, para que por medio de ésta, si llegaba a morir en presencia de Dios, pudiera ser sacado de ahí. ¿Podría alguien exagerar el significado del arca? Casi nadie. ¿Cuán precioso sería para nosotros el pesebre en el cual Jesús nació? ¿Y la cruz? Si tuviéramos la cruz real en la cual fue crucificado, ¿no la protegeríamos? Pienso que sí, seguramente. Por eso nos preguntamos por qué los israelitas no resguardaron el arca del pacto. Permitieron que juntara polvo durante 30 años, dejándola al cuidado de un sacerdote que vivía a 11 kilómetros al oeste de Jerusalén. Estuvo abandonada, ignorada. Pero recién coronado, David determina cambiar esa situación. Después de haberse situado en la ciudad de Jerusalén, organiza el regreso del cofre como prioridad principal. Planea un desfile como los que hace la tienda Macy's, invitando a asistir a 30,000 hebreos. Se unen cerca de la casa de Abinadab, el sacerdote. Sus 2 hijos, Usa y Ahío, están a cargo del transporte. Cargan el arca sobre una carreta tirada por bueyes y comienzan la marcha. Con el toque de trompetas, estallan los cánticos. Y todo va bien en los primeros 3 kilómetros. Hasta que en un momento dado los bueyes tropiezan. La carreta se estremece y el arca se mueve. Usa, pensando que el cofre sagrado está por caerse, extiende sus manos para sujetarlo y murió. Segunda de Samuel 6:7. Con esto, el desfile termina realmente rápido. Todo el mundo se retira a sus casas. Profundamente angustiado, David retorna a Jerusalén. El arca es mantenida en la casa de Obed-Edom, mientras David da las explicaciones pertinentes. Aparentemente con éxito, porque al cabo de 3 meses, David retorna, pide el arca y reanuda el desfile. Este no es tiempo de muerte. Hay baile. David entra en Jerusalén, vestido tan solo con un efod de lino. Se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. 2 hombres, uno muerto, el otro bailando. ¿Qué nos enseña eso? Específicamente, ¿qué nos enseña acerca de invocar la presencia de Dios?
Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Segunda de Samuel 6:9. En la historia de David y sus gigantes, este es un tema de proporciones gigantescas. ¿Es Dios una deidad distante? Las madres se preguntan asombradas: ¿cómo puede la presencia de Dios acercarse a mis hijos? Los padres reflexionan: ¿cómo puede la presencia de Dios llenar mi casa? Las iglesias desean la conmovedora ayuda, la curativa presencia de Dios entre ellas. ¿Cómo viene la presencia de Dios hacia nosotros? Deberíamos encender una vela, entonar cánticos, construir un altar, liderar un comité, entregar un barril lleno de dinero. ¿Qué invoca la presencia de Dios? Usa y David combinan muerte y danza para revelar una respuesta. La tragedia de Usa nos enseña esto. Dios viene bajo sus propios términos. Había dado instrucciones específicas respecto de cómo transportar y cuidar el arca. Solo los sacerdotes podían estar cerca de ella. Y luego, solo después de que ellos ofrecieran sacrificios por ellos mismos y por sus familias. Levítico 16. El arca podía ser levantada, no con las manos, sino con palos de acacia. Los sacerdotes recorrieron un lugar trecho transportándola a través de los aros que se encontraban en las esquinas. Entonces vendrán los coatitas para transportar el santuario, pero sin tocarlo para que no mueran. A los coatitas no les dio nada, porque la responsabilidad de ellos era llevar las cosas sagradas sobre sus propios hombros. Números 4, 15, 7, 9. Usa debería haberlo sabido. Era sacerdote, coatita, descendiente del mismo Aarón. El arca había sido guardada en la casa de su padre, Abinadab. Él había crecido allí, lo que podría explicar mejor sus acciones. Sabe que el rey quiere el cofre y dice: «Seguro, puedo hacerlo. Lo tenemos atrás en el establo. Vamos a cargarlo». Lo santo se convierte en rutina, lo sagrado en secundario. Entonces cambia las órdenes que le convienen y utiliza una carreta en vez de palos y bueyes en lugar de sacerdotes. No vemos obediencia ni sacrificio, vemos conveniencia. Dios está enfadado. Pero, ¿tenía que matar a Usa? ¿Tenía que tomar su vida? Le hice la misma pregunta a Joe Shulam. Joe creció en Jerusalén, estudió en una universidad rabínica y todavía vive en Israel. Es un hombre que entiende profundamente el Antiguo Testamento. Mi grupo y yo nos encontramos con él en un aeropuerto de Israel, y de ahí partimos rumbo a Jerusalén, pasando antes por las cercanías del lugar donde murió Usa. La pregunta, opinó Joe, no es por qué Dios mató a Usa, sino por qué nos permite a nosotros vivir. A juzgar por el número de iglesias muertas y corazones fríos, no estoy muy seguro de eso. La imagen de Usa muerto nos envía un serio y escalofriante aviso a todos aquellos que podemos asistir a iglesias con la frecuencia que deseamos y participar de la comunión en cualquier momento que queramos. El mensaje: no se descuide ante lo sagrado. Dios no tiene que ser cargado en carretas o arrastrado por animales de acuerdo con nuestra conveniencia. No lo confunda con un genio que aparece al frotar una lámpara o un mayordomo que aparece al sonido de una campanada. Dios se hace presente, imagínese, pero viene bajo sus propios términos. Viene cuando se siguen las instrucciones con cuidado, cuando los corazones están limpios y se ha realizado la confesión. Pero, ¿qué hay sobre la segunda figura?
¿Cuál es el mensaje del hombre danzando? La respuesta inicial de David sobre la muerte de Usa es cualquier cosa menos alegría. Se retira a Jerusalén confundido y dolido. David se enojó porque el Señor había matado a Usa. Primera de Crónicas 13:11. 3 meses pasan antes de que David retorne por el arca. Lo hace con un protocolo diferente. El sacrificio reemplaza a la comodidad. Los levitas se preparan para transportar el arca del Señor, Dios de Israel. Luego, los descendientes de los levitas, valiéndose de las varas, llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, tal como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. Primera de Crónicas 15, 14 y 15. Nadie se apura. Apenas habían avanzado 6 pasos los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. Segunda de Samuel 6:13. Cuando David nota que Dios no está enojado, ofrece un sacrificio y seleccione la respuesta correcta entre las siguientes oraciones. A. Se arrodilla ante el Señor. B. Cae abatido ante el Señor. C. Inclina su cabeza ante el Señor. D. Baila con toda fuerza ante el Señor. Si su respuesta fue D, gana entonces un pase a la plaza de baile de la iglesia. David baila con todas sus fuerzas ante el Señor. Da vueltas, da patadas hacia arriba, gira, salta. Esto no es precisamente el sonido del tap de sus pies o el balanceo de su cabeza. El término hebreo describe a David rotando en círculos, brincando y saltando. Olvide los obligatorios valses o el arrastre de pies. David, el que mató al gigante, se convierte en un experto del paso rápido. Es aquel que en Dublín, el día de San Patricio, salta y baila a la cabeza del desfile. Y si eso no fuese suficiente, se quita el efod, la vestimenta de lino del sacerdote que lo cubre de la misma manera que una camiseta. Justo ahí, frente a Dios, al altar y a todos los demás, David se quita todo menos su sagrada ropa interior. Imagínese al presidente escapando del Salón Oval y tomando la avenida Pensilvania en ropa interior. David baila y nosotros nos hundimos. Contenemos la respiración. Sabemos lo que está por venir. Leemos sobre Usa. Sabemos lo que Dios hace con los que son irreverentes y demasiado confiados. Aparentemente David no estaba prestando atención. Pero aquí lo tenemos, ante la completa presencia de Dios y de los hijos de Dios, dando brincos en ropa interior. Sostenga la respiración y llame al servicio fúnebre. Es demasiado, Rey David. Prepárate para ser frito, flameado o cocinado. Pero nada de eso ocurre. El cielo está en silencio y David sigue dando vueltas. Y nosotros quedamos preguntándonos, ¿no le molesta la danza a Dios? ¿Qué tiene David que Usa no tuvo? ¿Por qué el Padre del paraíso no se enfadó? Por la misma razón que no me enojé yo. Mis hijas ahora no lo hacen, pero cuando eran pequeñas, danzaban cuando yo llegaba a casa. Mi auto en el camino de la entrada era la señal para que comenzase la banda a tocar. ¡Papi está aquí!, exclamaban asomándose a la puerta. Y ahí mismo, en la entrada, bailaban llenas de fantasía, de una manera muy llamativa. Con chocolate en sus caras y en pañales, se paseaban para que todos los vecinos las viesen. ¿Eso me molestaba? ¿Me enojaba? ¿Me interesaba lo que la gente pensaba? ¿Les decía que se comportaran de una manera más madura?
Absolutamente no. ¿Le dijo Dios a David que se comportara mejor? No. Le permitió danzar. Las Escrituras no muestran a David danzando en ningún otro momento. No bailó sobre Goliat. Nunca se paseó entre los filisteos. Nunca inauguró su periodo como rey con un vals o se consagró a Jerusalén en un salón de baile. Pero cuando Dios llegó a la ciudad, no pudo siquiera sentarse. Quizá Dios se pregunta cómo nos comportaríamos. ¿No nos divierte lo que quería David? ¿La presencia de Dios? Jesús prometió: y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. ¿Cuánto hace que desenrollamos la alfombra y celebramos por eso? ¿Qué supo David que nosotros no sabemos? ¿Qué recordó David que nosotros olvidamos? En una oración, podría ser esto: el regalo de Dios es su presencia. Su mayor obsequio es sí mismo. Los atardeceres roban nuestra respiración. El Caribe azul acalla nuestros corazones. Los bebés recién nacidos despiertan nuestras emociones. Amores que perduran toda la vida adornan con piedras preciosas nuestra existencia. Pero saque todo eso, los atardeceres, los océanos, el arrullo de los bebés y los tiernos corazones, y quedémonos en el Sahara. Tenemos aún razones para bailar en la arena. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Esto debe ser lo que David supo. Y esto debe ser lo que Dios quiere que nosotros sepamos. No estamos ni estaremos solos. Nunca más. Dios lo ama mucho como para dejarlo solo. Por eso no lo hace. No lo ha dejado solo con sus temores, sus preocupaciones, sus enfermedades ni con su muerte. Entonces quítese de encima las inhibiciones y diviértase. Y haga fiesta. Bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso, y a cada uno de los israelitas que estaban allí congregados, que eran toda una multitud de hombres y mujeres. Les repartió pan, una torta de dátiles y una torta de uvas pasas. Segunda de Samuel 6, 18 y 19. Dios está con nosotros. Esta es una razón para celebrar. Usa, parece, falló en eso. Tenía la visión de un Dios pequeño, un Dios que cabía en la caja y necesitaba ayuda con su balanceo. Por ese motivo no estaba preparado para él. No se purificó para encontrarse con lo sagrado. No ofreció sacrificios. No observó sus peticiones. Olvidar los arrepentimientos y la obediencia. Cargar a Dios en la caja de la carreta y permitir que lo transportaran. O, en nuestro caso, vivir como en el infierno durante 6 días y aprovechar la gracia del domingo. ¿O a quién le importa en lo que cree? Solo use una cruz alrededor del cuello para la buena suerte. O prenda unas pocas velas y realice algunas oraciones para que ponga a Dios de su lado. El cuerpo sin vida de USA nos advierte sobre ese tipo de irreverencias. El no sobrecogimiento ante Dios conduce a la muerte del hombre. Dios no será evocado, persuadido ni ordenado. Él es un Dios personal que ama, cura, ayuda e interviene. No responde a pócimas ni a eslóganes inteligentes. Él busca más. Busca reverencia, obediencia y los corazones que están hambrientos de Dios. Y cuando los ve, viene. Y cuando viene, permite que la orquesta empiece. Sí, un corazón reverente y unos pies danzantes pueden pertenecer a la misma persona.
David tenía ambas cosas. Nosotros podríamos tener lo mismo. Por otra parte, ¿recuerda lo que le comenté sobre mis hijas bailando con sus pañales y amplias sonrisas? Bien, yo solía bailar con ellas. ¿Usted piensa que me sentaba a un costado y que me perdía la diversión? No, señor. Las tomaba a las 2, es más, a las 3 a la vez, y bailaba girando con ellas. Ningún padre pierde la oportunidad de bailar con sus hijos. Me pregunto si David habría tenido con quién bailar.